Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que a mucha gente le gusta, pero en su tiempo, en sus días, pues fue un terror absoluto para la gente, para las personas que estuvimos ahí. Hace algunos años, en Jiménez, Chihuahua, todo lo que eran las periferias y eventualmente el centro, pero muy poco. En todo lo que eran las periferias, la mayoría de las personas en aquel tiempo tenía sus gallinitas, una cabra, un borreguito, un chancho o marrano o puerco o cerdo, como lo quieras llamar. En la mayoría de las casas había. Te estoy hablando en los 90, en los 80. En esas épocas no estaba tan grande el pueblo y había más tolerancia. Ya en el centro sí había un poquito más de problema, pero todas las colonias de la periferia casi todos tenían sus animalitos. Bueno, como en todo pueblo, en aquel tiempo no había redes sociales, pero había unas mujeres bien comunicativas. Hacían juntas seccionales y a todas horas estaban por la ventana, pero ya en la madrugada no. Resulta que empezaron a aparecer animalitos muertos, fallecidos. La mayoría los encontraba muertos y muchos los tiraban. Otros más osados los abrieron para comerse la carne, para ver si no les había picado algún animal o algo así. Lo que se les hizo muy extraño y empezaron a correrse los rumores es de que los animales estaban muriendo, pero sin sangre, absolutamente. Entonces eso sí causó un tremendo revuelo en todo el pueblo. Bueno, para no hacer tanto escándalo, el relato que te traigo es sobre eso. Había ranchos y ejidos alrededor y ahí es donde más se acercaba aquel ser. Hubo personas que lo llegaron a ver, efectivamente, pero por estar muy oscuro, en aquel tiempo no todas las casas tenían luz eléctrica en el patio. En su casa sí, adentro sí había luz eléctrica, pero los patios no estaban iluminados, entonces solamente veían sombras y cada quien la veía como quería. Todos eran distintos. No había narrativas parejas. Todo el tiempo había una diferencia o mucha diferencia de uno a otro. Algunos lo veían volar, otros no. Unos lo veían caminando en 4 patas como un perro, otros en 2 patas, más alto que una persona y así. Pero empezaron a perderse muchos animalitos de esa manera. Lo que se les hacía extraño es que no se comiera nada. O sea, no comía absolutamente nada. Inclusive gallinas. Llegaba a los gallineros con mucha prudencia. Las gallinas en la noche son muy fáciles de agarrar. Muy fáciles de agarrar. El detalle es que no causaba escándalo. En la mañana estaban las gallinas tiradas y ya las personas ya más o menos sabían, las abrían, exactamente nada de sangre. Les cortaban la cabeza, con eso sabía si había sangre o no. No salía absolutamente nada. Las quemaban, la mayoría de las personas las quemaban porque no sabían si aquel ser podía inyectar alguna saliva o algo, una infección y no querían problemas de salud. Bueno, así estuvieron las cosas. Pero algunas personas se pusieron de acuerdo porque en las noches llegaban a ver un animal que se iba caminando por sobre el camino que da a las vías. Sale por toda la vía desde la estación hasta los cerros. A un costado de la vía hay un camino, aún pasando por la colonia Guadalupe Victoria, por la orilla. Ahorita es calle, pero termina la colonia y vuelve a ser camino. Y por ahí le empezaron a seguir la pista. Por buen tiempo se pusieron de acuerdo porque no lo veían llegar, hasta que una persona fue y les notificó que él estaba haciendo por ahí unas cositas afuera de su casa y vio pasar a ese ser. Entonces no se decidieron a buscar a ver dónde se había ido. Se juntaron en la orilla de la colonia Guadalupe. Se juntaron aproximadamente unas 15 personas. Ellos suponían que no eran solamente un animal, sino que eran varios. Se cree que era un animal por la forma que tenía, pero lo vieron en 4 y en 2 patas cuando regresó el ser. Los que lo vieron con aquellas lamparitas de pila pues no iluminaban tanto, dicen que estaba muy feo, pero así eran muchos y se daban valor uno al otro. Lo agredieron, sí lo alcanzaron a golpear, pero huyó y se fueron tras de él. Comentan que lo fueron siguiendo aproximadamente unos 8 kilómetros. Allá se les extravió, ya no hallaban el lugar donde se había perdido. Lo que pasa es que ya iban cansados, estaba oscuro y ellos no eran muy buenos caminando. Eran buenos para echar chisme, pero para caminar no. Y la verdad, 8 kilómetros en la noche a muy buen paso sí te cansa. Ya era casi en la mañana cuando llegaron por aquel rumbo y ahí se quedaron un buen rato. Salió el sol, casi se dio mediodía y ellos ya venían de camino. No lo encontraron. Bueno, así quedó. Pero hubo quien sí sabía más o menos andar en el monte y les dijeron, díganos dónde más o menos se les perdió para empezar a buscar. Lógicamente anduvieron buscando de día, buscaban huellas, personas que medianamente sabían rastrear, buscaban huellas aquí, buscaban huellas allá, pero aquellas personas se habían pisado por todos lados y la verdad no había mucho rastro. Si hubiera habido algún rastro más o menos bueno, hubieran dado con la cueva porque estaba dentro de una cueva. Se dice que era la hembra, el macho y posiblemente una cría. Eran vampiros, pero no exactamente del tipo de vampiros que nosotros pensamos. No era Drácula y sus allegados. Sí eran tipo humanoides. Como lo platican en aquel tiempo, es como hoy se describe a una
gárgola. Pero la gárgola sí bebe sangre, sí, porque aquí hay mucha gárgola, pero también se come el animal. Y aquel ser únicamente se bebía la sangre. Resulta que dieron con la cueva aquellas personas, porque anduvieron varios días. Dicen que eran como las 11 de la mañana. Cuando ellos entraron, pues iban platicando, se escuchaba como había algo tratándose de esconder. La cueva no era muy larga, tenía fondo. Hay cuevas que están infinitas, que están muy largas. Esta no, tenía fondo y se podía caminar perfectamente de pie. Yo no sé si haya sido una mina anterior, porque hubo muchas versiones, pero la verdad dicen más o menos caminaron como un medio kilómetro y ya daba el fondo de la cueva. Nada más que ellos lo que no tomaron en cuenta, que tenía una entrada a mano derecha. Ellos siguieron y ya no se escuchaban los ruidos. Cuando vienen de allá para acá, de esa cueva, de esa entrada, salieron dos seres del tamaño de una persona adulta y iba una cría con ellos. Salieron corriendo, tratando de escapar de aquellas personas. Uno de ellos se andaba armado, pero tirar dentro de una cueva es un peligro porque se te puede derrumbar. Salieron corriendo. Cuando ya llegaron al exterior, ya no los encontraron. Se fijaron dónde estaba la famosa cueva y la sellaron. Duraron todo el día acarreando piedra. Hay mucha piedra por ahí. Dicen que algunos de ellos subieron y empezaron a derrumbar piedras para que se sellara aquella cueva. Y lo que faltó, entre todos, la sellaron. Pero no solamente son esas cuevas. Hay muchísimas cuevas alrededor. Hay varias minas. Estuvieron yendo, pero ya no los encontraron. Posteriormente a eso se volvieron a ver, pero ahora cambiaron de lugar. Hay una cordillera de cerros que son los que te llevan hasta Camargo, Chihuahua. En esa cordillera ellos estaban en Los Reyes y la otra no sé cómo se llama, la otra cordillera, pero esa te trae hasta Camargo. De allá se veían venir. Hubo quien les tiró plomo, acabaron con diferente tipo de fauna pensando que esos eran, pero la verdad ya no sabían ni qué forma tenía. Cada quien daba una versión diferente. El caso es que aquello se acrecentó porque aparecieron dos personas sin vida, pero pudo haber sido por el frío, porque era en invierno, y aquellas personas, la población empezó a decir que fue a causa de vampiros y se levantó una psicosis tremenda. Los periódicos de aquel tiempo no tomaban en cuenta estos dichos, las noticias del pueblo tampoco. Esto quedaba únicamente de boca a boca entre las personas. Por ahí alguno de los policías comentó que en las noches era un tremendo caos porque las gentes no querían salir. A las 9 de la noche ya no encontrabas a nadie en la calle. Los fines de semana, que era cuando llegaban los clientes favoritos de los policías, de los borrachitos, nadie. En las noches no había nadie. Entonces se facilitaba para los que sí se atrevían a salir, para que pudieran hacer de las suyas, los que hacían cosas malas. ¿Cómo qué? Pues robos y cosas así. Y muchas cosas se las adjudicaban a los vampiros, porque también se llegaron a perder animalitos ya después. Pero decían, no, si el vampiro no come, únicamente bebe, porque se me están perdiendo. Bueno, ya esto era gente que se estaba aprovechando de la situación. Y vaya que sí se aprovecharon. Hubo tanta inseguridad que después persiguieron a estos seres y cuentan que sí los acabaron, pero fueron tantos los tiros que les dieron que quedaron completamente destrozados, porque no nada más los balacearon, sino que también los machetearon. Tenían miedo que fueran a regresar. Yo no sé qué tipo de ser sería. Esto sería en los 80s. Claro que ya había vivido, pero yo no andaba en eso, yo andaba trabajando. En aquel pueblo ha habido muchas historias de vampiros. Muchísimas, de toda la vida, pero eran historias que se extendían un año o 8 meses y luego ya se aplacaba aquello por 4 o 5 años y luego volvía a brotar, como si el vampiro anduviera de ciudad en ciudad, como que se estuviera, vamos a decir, 6 meses aquí y 6 meses allá, y luego otros rotaba, no se quedaba en el mismo lugar. Normalmente los ataques eran a animales, se dice que algunas personas también, pero todo quedaba en chismes. La verdad, en aquel tiempo no se hacían las necropsias como hoy. Cuando fallece una persona te hacen la necropsia y te dicen de que falleció. En aquel tiempo no, se murió, vamos a velarlo y a enterrarlo y se acabó. Algunas veces hacían un diagnóstico médico, pero no era tan exacto como hoy. Ha cambiado todo. Entonces, historias de vampiros sí hay, pero muchas se las adjudicaban, vuelvo a repetirte, a otro tipo de cosas, siempre a los vampiros, y en ocasiones la causa era muy diferente. Hubo ocasiones que algunas personas chocaron, que porque han visto los vampiros. No sé si sea cierto. En la noche se pueden ver muchas cosas, o te imaginas ver muchas cosas. Saludos. Y te invitamos a que visites Carnicería y Abarrotes Quesada. Abrimos de lunes a sábado de 6 a 8:30, domingo de 6:30 a 4 p.m. Contamos con papelería, mercería, abarrotería, carnicería y algo más. Está ubicado en la cordillera, a la altura de las puentes. Ven y visita la Carnicería y Abarrotes Quesada número 4